Vamos a la lectura principal vamos a la lectura en la que está basado el sermón de esta mañana. Está en San Juan capítulo 6, versículos del 5 al 14. Vamos a hacer la lectura. San Juan 6, del 5 al 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Palabra de Dios. Oremos. Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayudes en todo, Padre, porque los esfuerzos que podamos hacer nosotros a veces son pocos en comparación a lo que tú haces en la vida de los que estamos aquí presentes y también de aquellos que nos escuchan. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, de modo que en esta hora sean gratos los dichos de mi boca y así también las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Entonces vamos a centrarnos en este pasaje que acabamos de leer, San Juan capítulo 6, versículos del 5 al 14. La predicación para hoy es el pan que satisface a todos. El pan que satisface a todos. El pasaje de hoy nos lleva a uno de los milagros más conocidos del ministerio de Jesús: la multiplicación de los panes y de los peces. Cada uno se acerca a este relato y fácilmente, al acercarnos a él, podemos encontrar distintos personajes y distintos elementos, de lo cual podemos encontrar muchas enseñanzas. Por ejemplo, podríamos hablar de Felipe, cuya fe es probada cuando Jesús le pregunta: ¿de dónde compraremos pan? El pasaje mismo hace alusión y hace énfasis en que la pregunta era para
probar la fe de Felipe. También hemos escuchado en algunas ocasiones algunos sermones en donde se hace énfasis en la persona de el apóstol Andrés, este apóstol que trae al muchacho con los peces y los panes, y aunque reconoce que esta ofrenda es insuficiente en manos del Señor Jesucristo, es suficiente para poder satisfacer la necesidad de los hombres. También podríamos hablar de la naturaleza del milagro en sí mismo, un acto creativo, un acto poderoso y único en el que aparece registrado en los 4 evangelios. Entonces, podemos sacar bastantes lecciones de este pasaje. Todo esto es perfectamente legítimo, porque seguramente en las parroquias de otras iglesias que han tocado este pasaje, lo van a enfocar de una manera diferente a la que hoy nosotros vamos a hacer énfasis. Nos centraremos hoy nosotros en 3 verdades espirituales centrales que este milagro nos enseña, verdades que necesitamos hablar a nuestro corazón y a nuestra iglesia. Y antes, hermanos, de entrar a estos puntos, debemos recordar brevemente el contexto. Jesús se encuentra en un lugar desértico, rodeado de una multitud enorme, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estas personas habían seguido las señales que Jesucristo había hecho. En este escenario de necesidad, escasez e imposibilidad humana, Cristo revela con mayor claridad quién es Él. El Señor Todopoderoso que sustenta y alimenta a su pueblo. Es Él el que se está dando a conocer ahora en este relato para nosotros y en esta vivencia para estas personas que presenciaron el milagro de los panes y los peces. Y con esto vamos a entrar a los 3 puntos principales que con claridad podemos ver en este pasaje y que hoy estaremos analizando. Primeramente, el poder infinito de Jesucristo manifestado en este milagro. En segundo lugar, veremos el papel de Dios al asignar a sus siervos, quienes solamente distribuyen lo que Cristo provee. Y en tercer lugar, vamos a ver la suficiencia total del Evangelio, que es capaz de saciar toda alma humana. Así que vayamos al primer punto, que es el poder infinito de Jesucristo. Este relato es un relato directo, una multitud enorme, un lugar desértico, una provisión tan pequeña que parece insignificante. Pero Jesús toma 5 panes y 2 peces, da gracias y crea abundancia donde no lo había. Entonces, hermanos, este milagro no es meramente una ayuda, es una revelación del poder creador del Hijo de Dios. Y al final vemos que sobran 12 canastas llenas, una para cada apóstol, como señal visible de que Cristo siempre tendrá lo suficiente y más que suficiente para proveer a los necesitados y también para capacitar a todos aquellos que llama a su servicio. Esto es importante porque no solamente, hermanos, está hablando este pasaje del hecho apostólico, de la repartición de los panes y de los peces, sino que dice aquí el pasaje que los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Así que al final también esta bendición llega a todas las personas que probablemente en su mayoría no tienen un ministerio como tal o un llamado a ser oficiales de la iglesia. Pero aquí para el Señor todos son importantes y simplemente que el Señor ha encontrado una forma efectiva, santa y pura y de acuerdo a su voluntad de cómo distribuir las bendiciones para su pueblo. Entonces aquí el Señor está mostrando
que en Él todas las cosas son posibles y suficientes. Está mostrando su poder creador, porque de estos panes y de estos peces, Él está mostrando que era este mismo Dios, del cual Moisés les había predicado en el Antiguo Testamento. La Biblia de ellos está mostrando que Él es este mismo Dios que vendría al mundo en la persona de Jesucristo. Él está mostrando que es Él mismo el que se ha encargado del trabajo y no a través de otros, sino que Él mismo está aquí para cerciorarse de que todo resulte como corresponde, porque Él mismo es el que está haciendo las cosas. Y no solamente porque Él tenga algún capricho de hacer las cosas, sino porque solamente Él puede hacer estas cosas. Es por esta razón que Jesucristo ha venido al mundo. Es por esta razón que nosotros necesitamos de Jesucristo y no de otro, para poder salvarnos, para poder vivir, para poder entender el Evangelio, para poder hacer la voluntad del Padre. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a todo esto que Él nos demanda en las Santas Escrituras. Entonces vemos este mensaje en el que se nos muestra el poder creador del Hijo. Entonces, ya estaba el Hijo en el principio, ya era con Dios el Hijo desde el principio, ya estaba Él creando todas las cosas. Y aquí Él muestra que no es un profeta más, aunque el texto habla acerca de que es el profeta que se esperaba. No es un profeta más como los demás, sino que es aquel que puede crear de la nada las cosas necesarias para satisfacer las necesidades de su pueblo, a quien ya había prometido previamente el darles provisión, salud y asimismo la vida eterna. Cristo puede intervenir en lo imposible. Tal vez, hermanos, hay situaciones en nuestra vida que parecen desérticas, como en este relato, en las que no sabemos de dónde vamos a sacar ciertas cosas. Podemos verlo esto tal vez en una relación rota, podemos verlo en una lucha espiritual persistente, podemos verlo probablemente en un pecado que parece invencible, o podemos verlo en algún familiar o en algún amigo por el que estamos orando desde hace tiempo y que aparentemente vemos que no tenemos una respuesta o una salida para este tipo de problemas. Pero cuando encontramos este pasaje, vemos que Cristo multiplica los panes y que de este modo Él puede crear lo que no existe. Él puede crear fe, Él puede crear arrepentimiento, Él puede crear restauración y puede crear una vida nueva para los hombres. Así que, hermanos, si nosotros estamos orando por algún familiar o algún amigo muy querido y llevamos muchos años tal vez predicando de la palabra de Dios y vemos que no entiende, que tal vez le hemos mostrado nuestros mejores argumentos y vemos que no entiende, tal vez lo hemos llevado a ponerlo entre la espada y la pared, de modo que él no puede escapar a ningún lado, pero vemos que aún así él no entiende, o ella no entiende. Bueno, Jesucristo puede producir fe. Recordemos que la fe misma es un don de Dios, porque aunque los hombres nacen con una fe, su fe está desviada hacia lo que pueden ver. Su fe está desviada únicamente al pequeño panorama que su vida en donde se desenvuelven les permite ver. Pero la fe que salva, la fe que tenemos los cristianos, es una fe que ha sido dada por Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la fe misma es un don de Dios. Dios puede producir fe en las personas que no creen. Si hay un pecado, hermano, que no puedes vencer, también Jesucristo puede dar todo esto para que nosotros podamos vencer. El problema aquí era la saciedad de las personas que tenían hambre, que no tenían que comer. Y que dice en algunos otros párrafos que esto era pues algo grave porque podían inclusive ellos desmayar.
era una necesidad para sus cuerpos y Jesús la satisface. Asimismo, a veces los hombres están tratando de satisfacer sus necesidades con el pecado, con lo malo. Porque pareciera que la Escritura nos dice a nosotros que hagamos una cosa, pero parece que nuestro cuerpo quiere o necesita algo diferente. Y a esto nosotros lo encontramos descrito en la Escritura como pecado. ¿Cómo es que hoy día se dan las respuestas hacia lo malo? Regularmente con otra cosa mala o peor. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo es que se ha atacado en nuestra sociedad el machismo? El machismo se ha atacado con la respuesta del feminismo, cuando encontramos que la Escritura está en contra de ambas cosas. Ambos son extremos, tanto el machismo está catalogado como pecaminoso y el feminismo también. Encontramos que Dios ha creado al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. No lo ha creado en extremos o en pensamientos filosóficos que emergen de las necesidades temporales de los hombres, sino que particularmente nos ha creado a su imagen y semejanza. Y así podemos ver tantos y tantos pecados que hay en nuestra sociedad y también tantos y tantos pecados con los cuales algunas veces los cristianos batallan. Pero Jesús puede transformar todo esto en algo bueno. Él puede crear de la nada y satisfacer las necesidades de los hombres. Él puede restaurar, sin duda, lo que está quebrado y puede dar nueva vida. Cristo puede transformar personas que damos por perdidas. Nunca debemos de decir nosotros, Él no cambiará, o ella nunca vendrá a Cristo, porque Jesús no solamente repara corazones, Él crea corazones nuevos. Algunos comentaristas inclusive hacen comparación con la resurrección de Lázaro y del joven que también fue resucitado. Y dicen ellos que este milagro todavía es mucho más extraordinario que la misma resurrección por el hecho de que está creando de la nada. Porque en los otros ya había algo de donde el Señor parte. Antes había vida, la vida cesó y después Jesús vuelve a dar la vida. Pero aquí, en este mensaje que hoy hemos leído, dicen algunos comentaristas, es extraordinario porque deja ver su poder creador. No solo muestra que es alguien que puede resucitar, como ya previamente algunos profetas habían resucitado, muertos, sino que aquí está creando de la nada. Él está mostrando que Él es Dios. Él está mostrando que Él tiene toda potestad sobre todas las cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las necesidades que los hombres tienen y sobre toda la creación que nosotros conocemos y aún aquella que no conocemos. Cristo nos llama a confiar en su suficiencia y no en nuestros recursos. Lo que pongamos en sus manos, por pequeño que sea, Él lo multiplicará para su gloria. Así que los esfuerzos, hermanos, que podamos hacer nosotros pueden ser muy pequeños probablemente. Probablemente podemos encontrarnos en la situación de este muchacho que llevaba estos panecillos y estos pececillos que eran pocos, probablemente para él y tal vez para compartir con alguna o dos personas, pero no más. Mas en las manos de Jesucristo encontramos que son mucho más productivos, porque alimentan 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Así que no debemos menospreciar lo poco que nosotros tengamos o lo poco que podamos hacer, porque algunas veces, queridos hermanos, nos comparamos con algunos grandes predicadores o con algunos grandes cristianos de la historia. Y vemos que posiblemente nuestro testimonio y nuestra trayectoria cristiana no es tan fructífera como la de estos hombres que nosotros leemos en la historia universal. Pero realmente que Cristo es el mismo Dios de ellos y nuestro. Y Él puede hacer lo mismo en nuestras vidas como lo ha hecho con ellos, si Él quiere. O de otra manera lo que encontraremos, y no menos que esto, es saciedad, como estos hombres que saciaron el hambre y la necesidad temporal de sus cuerpos.
En segundo lugar, hermanos, encontramos que el papel de Dios es asignar a sus siervos. El papel de Dios es asignar a sus siervos. Y aquí entramos a veces en cierta controversia de orden y de cuestiones de cómo se debe llevar la iglesia. Pero la realidad, hermanos, es que aunque hoy día se ha menospreciado mucho la figura de aquellos que Dios ha designado para anunciar sus alabanzas, para anunciar su evangelio, para anunciar sus virtudes, vemos que en las Escrituras Dios les ha dado un lugar que ejecutar, y esto es por mandato y voluntad de Dios. Fueron estos 12 y no otros. No lanzó los panes y los peces para ver quién los recibía, sino que de manera ordenada y organizada el Señor, a través de los siervos que había designado para que estuviesen con Él, fue que llevó a las manos y a las bocas de estos hombres los panes y los peces. Es un detalle hermoso ver en este pasaje que los discípulos no están multiplicando el pan, solamente recibieron de las manos de Jesús lo que Él mismo bendijo y lo distribuyeron a la multitud, porque así es el ministerio cristiano hasta el día de hoy. Solamente tomamos las bendiciones de Dios y las repartimos a los hombres, las anunciamos a los hombres. No decimos es Él quien perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y que sinceramente creen en su evangelio, pero no somos nosotros los que perdonamos. No podemos perdonar los pecados de los hombres. Si existiese purgatorio, no pudiéramos sacarlos de ese lugar. Pero el Señor hace todas estas cosas. Él puede hacer estas cosas. Y es deber de sus siervos el repartirlos y decir la verdad. Que existe infierno, que hay un cielo, que hay una gloria eterna reservada para aquellos que creen en el Evangelio. Que el purgatorio no existe, que es una mentira inventada por los hombres. El Señor ha designado a hombres fieles para que pronuncien todo esto a su pueblo. Entonces el ministerio cristiano sigue siendo exactamente igual, pero a todos llega tal bendición. A todos llegan los panes que necesitan y los peces que necesitan para saciar su hambre, para saciar la necesidad de sus cuerpos. Y en este caso el Evangelio es más abundante, que inclusive alcanza las almas de las personas. El siervo de Dios, sea predicador, sea catequista, sea maestro, sea padre o líder, no es capaz de transformar corazones. Ya el día miércoles veíamos el salmo del hogar, el salmo del padre de familia. Veíamos que aunque efectivamente no tenemos un reino, sí el Señor nos ha dado un hogar al que tenemos que administrar. Sí el Señor nos manda a que nos preocupemos por limpiar nuestros hogares, para que en nuestros hogares rebose la santidad, para que abunde la abundancia, para que abunde lo vasto del Evangelio. Nos ha mandado a eso, para que demos vida con las palabras del Evangelio, que no son nuestras propias palabras, sino las de Cristo. Así de esta manera vemos nosotros el ministerio cristiano. El siervo de Dios está para repartir la gracia de Cristo, o en otras palabras, para anunciar la gracia de Cristo sin que pueda producirla. Finalmente, es entregar lo que Cristo ya dio. Esto nos librará de orgullo, porque nos muestra que no somos indispensables, que la obra no depende de nuestro ingenio, carisma o habilidad, depende de Cristo para todas las cosas. Esto nos libra a nosotros también del desaliento. Cuando sembramos y no vemos frutos de inmediato, debemos de recordar que el milagro es obra de Cristo y no nuestra. Nuestro deber es ser fieles, no producir resultados, porque aunque queramos producirlos, no podemos hacerlo. Por eso es que muchos de aquellos que hablan acerca de ganar almas se equivocan en este sentido. Que parte del pasaje que citan ni siquiera está relacionado a
lo que nosotros entendemos hoy como traer a gente a la iglesia y que sea conversa. Tiene otro significado. Pero el hecho de ganar almas no nos corresponde a nosotros en el sentido en el que se expresa y que literalmente nosotros lo entendemos, sino que todo esto lo da el Señor. Y es por eso que algunas personas a veces se frustran, porque ¿cuántas almas pueden ganar? La realidad es que cero. La realidad es que nadie puede ganar almas. Por más de que tengamos personas que tengan cierto carisma, por más de que tengamos personas que tienen cierta habilidad para atraer a otras personas o tengan este sentir de liderazgo, aún así no tienen la capacidad de transformar los corazones de las personas como Jesucristo. No tienen esta capacidad de convertir algo en otra cosa o de crear de la nada algo para satisfacer la necesidad del hombre. Tampoco es un llamado a que nosotros nos hagamos una especie de hipercalvinistas y no prediquemos la palabra de Dios. Tampoco es este el sentir que tiene este pasaje, sino simplemente hacer lo que corresponde, repartir lo que Cristo ya ha producido para su pueblo, que Él hará efectivo en los hombres lo que ha designado desde antes. Entonces, todo esto ha de orientar la vida de la iglesia. Debemos preocuparnos menos por los métodos modernos y más por la fidelidad en repartir el pan verdadero, la palabra de Dios pura, sin adulterar. Cuando la iglesia haga esto, cuando la iglesia hace esto, Cristo mismo puede encargarse de multiplicar. Entonces vemos aquí que a la hora de repartir los panes y los peces, lo hacían tal cual Cristo lo mandó. El problema, queridos hermanos, es que a veces nosotros queremos repartir alguna otra cosa, porque alguno puede decir, no me gusta el pan y no me gusta el pececillo. Pero realmente Cristo está dando lo que el hombre necesita. En este caso, panes y peces. Pero a veces tratamos de dar algo diferente. Porque en ese lugar había hierba, pero no vemos que los apóstoles la arrancaran para dársela a los hombres. Pero hoy día nosotros queremos a veces adornar el platillo del Evangelio de una manera diferente. Y así es que nosotros cerramos al dejar de confiar en Cristo y dejar de obedecer sus mandatos. El hombre solamente necesita panes y peces. En otras palabras, el hombre solamente necesita el Evangelio. No necesita que lo adornemos de una manera diferente para que sea mejor recibido por los hombres. En tercer lugar, encontramos la suficiencia total del Evangelio. 5 panes frente a 5,000 personas. Humanamente imposible. En las manos de Cristo no solamente suficiente, sino basto, sobró. Esto nos muestra la naturaleza del Evangelio. La obra de Cristo parece simple ante los ojos del mundo, pero es poderosa para todos los pueblos, para todas las edades y para todas las culturas. Porque hoy en estos tiempos hablamos cómo es que la iglesia ha ido cambiando para mal en algunos aspectos. Aunque es cierto que hay alguna libertad en cuanto a nosotros vivimos el Evangelio, porque la cultura misma es transformada por el Evangelio, o es ordenada por el Evangelio. Pero la realidad es que el mismo evangelio que se predicó en los días de los apóstoles es el mismo que se debe predicar hoy. Es un evangelio que no necesita ser actualizado, es un evangelio que no se vuelve obsoleto y es un evangelio que no pierde eficacia. El evangelio de Jesucristo, su encarnación, su muerte
resurrección y ascensión es suficiente para cada necesidad humana. De este modo, hermanos, tenemos que ser cuidadosos con esto. Porque cómo es que a veces las iglesias han ido cambiando y han ido construyendo un monstruo de lo que la iglesia es hoy día. No ha habido un desarrollo como tal de la iglesia positivo en estos últimos días, sino a veces negativo. Porque en vez de traer este evangelio puro, este evangelio que sacia la necesidad de los hombres, se ha traído un evangelio mezclado de las necesidades culturales de los hombres. Porque hoy encontramos a veces algunas iglesias que bien han tomado las 5 solas, que bien han tomado las doctrinas de la gracia, que bien han tomado probablemente el entendimiento de el pacto de Dios para con los hombres, pero a veces traen arrastrando todavía algunas cosas que son desagradables al culto al Señor, pero que son agradables para los hombres. Entonces, aquí ya no se están repartiendo los panes y los peces, se está agregando alguna otra cosa que se encontró por allí que a los hombres les da satisfacción. Pero este evangelio del que estamos hablando es el evangelio que habla de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión, y también de la segunda venida de Cristo. Esto, hermanos, combate nuestras tendencias a buscar soluciones fuera de Cristo. Este pasaje tiene esa intención de recordarnos que el mundo va a ofrecer filosofías nuevas, espiritualidades modernas y respuestas instantáneas. Sobre todo con la inteligencia artificial hoy día encontramos todo esto. Antes con el gran buscador Google todavía teníamos que leer ciertos escritos, pero ahora le preguntas alguna cosa y te la da. Y no siempre es acertada en lo que te da la inteligencia artificial. También nosotros hemos convertido el evangelio en un evangelio artificial que no sacia. Solamente Cristo, solamente el pan de vida da descanso verdadero a nuestra alma. Esto consuela nuestra vida diaria. Las cargas que traemos hoy como culpa, ansiedad, cansancio, confusión, tentación, encuentran respuesta en el evangelio de Jesucristo. Cristo es suficiente para saciar tu alma hoy. Así que también este pasaje tiene como intención saciar e impulsar nuestra misión. Así como el pan alcanzó para todos, el evangelio es para todas las naciones. Cristo es el pan del mundo y la iglesia está llamada a repartirlo con fidelidad. Hermanos queridos, el milagro que encontramos aquí en Juan capítulo 6, del 5 al 14, nos deja 3 verdades que deben modelar nuestra fe y nuestra vida como iglesia. Primero, que Cristo tiene poder ilimitado para obrar en lo imposible. Segundo, que Cristo llama a sus siervos a repartir fielmente lo que Él provee. Y tercero, que Cristo y su evangelio son totalmente suficientes para todo ser humano. Hoy, hermanos, Cristo sigue extendiendo sus manos con pan abundante. Sigue invitando a toda alma hambrienta. Sigue mostrando que Él es suficiente. Oremos, hermanos, que el Señor nos permita decir con fe, danos siempre este pan. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos la sabiduría antigua, Señor, que ha sido fielmente predicada por los pastores, Señor. Porque todo esto que hoy exponemos, Señor, no es un mensaje nuevo, no es un mensaje que se haya predicado hoy en esta fecha en particular, sino que yo sé, Padre, que otros hombres fieles, mucho antes que yo, durante estos siglos que han pasado, han predicado lo mismo, probablemente con sus propios estilos, probablemente, Señor, con sus propias personalidades, pero sé que el mensaje es el mismo, y sé que este mensaje transformador
es capaz todavía, Señor, de producir lo que no hay. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.